Hay momentos en la vida cuando el miedo no llama a la puerta, simplemente entra. Se instala en tu mente como una sombra que no se disipa. Toca tu pecho como un peso que no puedes soltar y susurra en tu oído historias de lo que podría salir mal. Si estás aquí ahora, es porque en algún lugar de tu ser reconoces esa voz, reconoces ese miedo. Y lo más importante, reconoces que necesitas algo más fuerte que el miedo para confrontarlo. Hoy, Dios tiene un mensaje específico para ti. No es un mensaje genérico de un libro. Es una palabra viva, profética, enviada directamente desde el cielo en este instante exacto de tu vida. Esa palabra está contenida en el Salmo 91, y cada versículo es una declaración de poder, protección y autoridad sobre todo lo que intenta intimidarte. El Salmo 91 no es solo poesía antigua, es un escudo activo, un refugio vivo, una fortaleza que Dios abre para ti hoy. Cuando David escribió estas palabras, no estaba en un templo tranquilo. Estaba huyendo, perseguido, rodeado de enemigos. Y en medio de esa tormenta, descubrió algo que cambió todo, que el miedo pierde su poder cuando reconoces quién está contigo. Hoy, mientras escuchas cada palabra del Salmo 91, esa misma verdad se activa en tu vida. El miedo que te está ganando va a retroceder. La ansiedad que te paraliza va a perder autoridad. Y la paz que parecía imposible va a establecerse como tu realidad. Antes de que comencemos, necesito que hagas 3 cosas conmigo. Suscríbete ahora, porque esta comunidad no es solo un canal, es un altar donde Dios habla directo a tu corazón cada día. Cuando te suscribes, activas cobertura espiritual constante. Cada palabra que compartimos aquí no solo te toca a ti, te rodea de protección, claridad y dirección divina. Suscríbete y activa la campana para que ninguna palabra de liberación se pierda en tu vida. Dale like con fe. Este gesto simple es tu amén visible. Cuando das like, impulsa esta palabra de protección hacia miles de personas que, como tú, están bajo ataque del miedo. Tu like es una siembra de fe que vuelve multiplicada a tu propia vida. Jesús enseñó que lo que das, vuelve. Dale like ahora. Comparte esta oración. Quien comparte refugio, recibe refugio multiplicado. Quien comparte protección, recibe protección sobrenatural. Cuando compartes el Salmo 91 con alguien que lo necesita, no solo los bendices a ellos, activas bendición doble sobre tu propia casa. Comparte esta palabra y prepárate para recibir lo que Dios tiene guardado para ti. Ahora, respira profundo. Coloca tu mano sobre tu pecho. Reconoce que ese miedo que sientes es real, pero también reconoce esto. Hay alguien más fuerte que el miedo, y Él está contigo ahora mismo. El Salmo 91 comienza a cubrirte desde este instante. Cada palabra que escuches va a ser un escudo. Cada verdad que declares va a ser una fortaleza. Y cada promesa que recibas va a ser un refugio donde el miedo no puede entrar. Escribe en los comentarios ahora: Dios, aleja de mí todo miedo y cúbreme con tu protección. Cuando escribas esto, no es solo un comentario, es un acto de fe. Es tu declaración de que reconoces a Dios como tu refugio, y desde el cielo, esa palabra es escuchada, registrada y activada sobre tu vida. Levanta tu mirada. Dios ya llegó. Él ya vio tu miedo, y Él ya envió su palabra para confrontarlo. Ahora, que comience el Salmo 91. Cuando el miedo comienza a dominar la mente, no siempre es solo una emoción. Muchas veces es un ataque directo contra la paz interior, contra la fe y contra la claridad espiritual. Hay momentos en los que el temor se siente como una presión en el pecho, como un pensamiento que no se detiene, como una sombra que se acerca sin explicación. En esos momentos no basta con calmarse, se necesita protección, se necesita cobertura, se necesita al Altísimo levantando su escudo alrededor de la vida. Por eso, el Salmo 91 no es una lectura suave, es un arma, un refugio, un muro de defensa espiritual que Dios mismo coloca entre el alma y el mal que intenta tocarla. El Salmo 91
declara una verdad que destabiliza cualquier ataque espiritual. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto significa que quien se refugia en Dios, no importa cuán fuerte sea el miedo, queda oculto en un territorio donde el enemigo no tiene acceso. El miedo puede gritar desde afuera, pero no puede entrar donde Dios cubre. Es por eso que el mal intenta romper la fe, porque sabe que mientras alguien permanezca bajo la sombra divina, no hay dardo que pueda penetrar esa cobertura. Cuando las tinieblas intentan acercarse, Dios responde con una palabra que corta como espada. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Este no es un versículo decorativo, es una declaración de guerra espiritual. Cada vez que se pronuncia, se establece autoridad en el ambiente. Se afirma que no es el miedo quien domina, sino Dios quien gobierna. Y cuando Dios gobierna, el mal retrocede. La luz expone lo que la oscuridad intenta esconder. La presencia divina rompe cadenas que parecían imposibles de romper. En este preciso momento, mientras se escucha esta palabra, algo sucede en lo invisible. El miedo que parecía un gigante se revela como una sombra sin fuerza. El ataque que parecía aplastante empieza a debilitarse. Y la razón es esta: no hay ataque espiritual que pueda resistir la presencia del Altísimo. Cuando Dios se levanta como defensor, ninguna voz de miedo puede seguir gobernando. El Salmo 91 avanza con un golpe directo al enemigo. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí ocurre el clímax espiritual de este bloque. La verdad de Dios se convierte en escudo. La verdad de Dios se convierte en defensa. La verdad de Dios se convierte en una barrera impenetrable que rodea a quien lo busca. No es la fuerza humana la que vence al miedo, es la verdad divina que neutraliza las mentiras del enemigo. Cuando el miedo dice, no vas a poder, Dios declara, conmigo avanzarás. Cuando el enemigo susurra, esto te va a destruir, Dios responde, aquí te protejo. Cuando la oscuridad presiona diciendo, no tienes salida, Dios proclama, yo soy tu refugio y el mal no te tocará. Esa es la protección activa del Salmo 91. No solo consuela, combate. No solo acompaña, defiende. No solo cubre, confronta. En este instante se puede hacer una declaración profética que activa esa protección. Hoy rompo todo miedo, toda sombra, todo ataque espiritual. Me cubro bajo el abrigo del Altísimo y reclamo su escudo sobre mi vida. Cada vez que se pronuncia, la atmósfera cambia. Cada vez que se declara, el miedo pierde territorio. Cada vez que se afirma, el alma vuelve a su lugar seguro, bajo las alas del Omnipotente. El mal sabe que no puede tocar a quien está protegido por Dios. Por eso el miedo intenta desgastar, cansar y distraer. Pero hoy, por la autoridad del Salmo 91, esa estrategia se cancela. El escudo divino se coloca alrededor del corazón, alrededor de la mente y alrededor del camino. El peligro puede acercarse, pero no puede destruir. El ataque puede aparecer, pero no prosperará. La sombra puede moverse, pero no tendrá poder. Al final de este bloque, la verdad queda firme como roca. Dios es defensa, escudo, refugio y fortaleza. El miedo retrocede, la oscuridad se rompe, el mal es confrontado. Y quien recibe esta palabra queda cubierto por una protección que no se quiebra. Escribe en los comentarios, Dios es mi escudo y el miedo se va ahora. Cuando el miedo comienza a ocupar demasiado espacio, la mente se llena de voces que no vienen de Dios. El corazón se agita, los pensamientos se confunden y las fuerzas interiores comienzan a disminuir. Pero en medio de ese ruido, en medio de esas sombras que intentan dominar, hay una voz suave, constante, pura, una voz que no grita pero transforma. Es la voz del Espíritu Santo. Y cuando esa voz vuelve a ser escuchada, el miedo pierde su poder y la claridad renace dentro del alma. El Espíritu Santo no actúa desde lejos. Él se acerca con ternura, como quien entiende cada herida,
cada preocupación y cada batalla interna. Él conoce el cansancio que no se dice, las lágrimas que no se muestran, la ansiedad que no se comparte. Y cuando el Salmo 91 se abre con verdad, su presencia comienza a moverse suavemente, como un viento que limpia, como una luz que ordena el interior. Porque donde el miedo confunde, el Espíritu Santo aclara. Donde el temor aprieta, Él libera. Donde la angustia oprime, Él respira paz. El Salmo 91 declara: estará conmigo en la angustia. Esta frase no es una simple promesa, es una revelación del corazón de Dios. No dice que se mantendrá distante, no dice que acompañará desde arriba, dice conmigo, dentro del proceso, dentro del miedo, dentro de la noche más oscura. Y es el Espíritu Santo quien hace real esta promesa. Es Él quien toma la palabra y la vuelve abrazo. Es Él quien transforma letras en consuelo y consuelo en fortaleza. Cuando el miedo domina, Él recuerda. No es la emoción la que tiene la última palabra, es la presencia. El Espíritu Santo no reemplaza la vida interior con ruido espiritual. Él la ilumina con paz. La paz que Él trae no es ausencia de problemas, es la certeza de que Dios está presente en todos ellos. Es la paz que Jesús prometió cuando dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Esa paz no se construye con fuerza humana ni con pensamiento positivo. Se construye escuchando su voz. Se activa cuando el alma decide quedarse quieta un momento y permitir que Él hable. En este momento, mientras estas palabras son recibidas, el Espíritu Santo comienza a ordenar pensamientos dispersos. Empieza a poner luz donde había confusión. Toma el miedo por el que se ha llorado y lo coloca bajo la autoridad del cielo. No es un estallido de poder ni un clímax emocional. Es un proceso suave, profundo y real. Como el amanecer que no hace ruido pero transforma la noche en día, así actúa Él dentro del corazón. Cuando se abre el espacio para escucharlo, el Espíritu Santo susurra cosas que el miedo intenta opacar. No estás solo. Respira. Estoy aquí. Todo estará en mis manos. Vuelve a confiar. Descansa en mí. Son palabras que no imponen, sino que restauran. Son palabras que no empujan, sino que levantan. Son palabras que no exigen, sino que abrazan. Y cada una de ellas es un recordatorio de que el miedo no es dueño del futuro ni señor del corazón. El Salmo 91 continúa afirmando: con sus alas te cubrirá. Esa cobertura no solo protege, también guía. Y esa guía es el trabajo del Espíritu Santo: acompañar el camino, iluminar decisiones, revelar lo que el miedo esconde, fortalecer lo que la angustia debilita. Él no solo consuela, también dirige. No solo calma, también alinea. No solo cubre, también enseña. Y lo hace con una ternura que transforma desde adentro. Hoy es un buen momento para reconectar con Él, para decir: Espíritu Santo, vuelve a hablarme. Él siempre responde, siempre. Y cuando responde, el interior encuentra un orden nuevo, una paz nueva, una claridad que el miedo no puede imitar. No hay sombra que pueda apagar su luz, no hay ataque que pueda silenciar su voz. No hay miedo que pueda resistir la paz que Él establece. Al finalizar este bloque, el corazón puede descansar, puede respirar, puede sentir que Dios está cerca. Porque cuando el Espíritu Santo se mueve, todo dentro del ser se acomoda en su lugar correcto. Escribe en los comentarios: Espíritu Santo, llena mi mente de tu paz. Hay momentos en los que el miedo no surge porque la vida está peor, sino porque la fe se ha debilitado sin que uno se dé cuenta. La fe no desaparece de un día para otro, simplemente se apaga lentamente, como una llama que pierde intensidad por falta de oxígeno. Y cuando esa luz interior comienza a disminuir, todo parece más grande, más pesado y más intimidante. El miedo se aprovecha de ese espacio vacío y se instala como si tuviera derecho. Pero hoy, este bloque existe para recordarlo. La fe todavía está ahí.
y se puede reactivar. Tan pronto como la fe despierta, el miedo retrocede sin fuerza. Reactivar la fe no es una tarea reservada para personas extraordinarias. Es un acto accesible, sencillo, profundamente humano. Significa volver a creer que algo bueno puede suceder. Significa volver a confiar en que no se está solo. Significa volver a mirar la vida con la certeza de que Dios sigue presente. A veces basta una frase, un suspiro, una decisión interna. Voy a creer otra vez. Cuando se dice eso, el interior se abre y la luz encuentra camino para entrar. Y esa luz es la que el miedo no puede resistir. La fe es un músculo espiritual. Y como cualquier músculo, cuando no se usa, se debilita, pero cuando se activa, recupera fuerza con rapidez. El miedo quiere convencer de que es imposible levantarse, imposible avanzar, imposible volver a confiar. Pero la fe no necesita tener todas las respuestas, solo necesita un espacio para respirar. Un pequeño sí, un pequeño creo, un pequeño todavía puedo confiar. Esas semillas son suficientes para que algo profundo comience a despertar dentro del alma. Hoy es un buen momento para mirar el miedo de frente y decirle, no eres más grande que mi fe. Aunque no se sienta fuerte, aunque todavía haya dudas, aunque el camino parezca incierto, la fe tiene la capacidad de renacer en los momentos más inesperados. Y cuando renace, trae consigo esperanza, claridad y dirección. No porque la situación cambie de inmediato, sino porque la perspectiva cambia. La fe reorganiza la mente, recoloca el corazón y fortalece la voluntad. Donde antes había confusión, aparece claridad. Donde antes había parálisis, surge movimiento. Donde antes había derrota, se siente un nuevo comienzo. Reactivar la fe no es un acto emocional, es un acto espiritual. No se trata de sentir algo extraordinario, sino de decidir algo profundo. No voy a dejar que el miedo gobierne mi día. Esa decisión, tomada con sinceridad, tiene un peso enorme en el mundo espiritual. Cada vez que se escoge la fe por encima del miedo, se abre una puerta que permite que la paz vuelva a entrar. La fe trae descanso, y el descanso trae equilibrio. Es un proceso suave, firme, transformador. El miedo se alimenta de pensamientos acelerados, de escenarios negativos, de inseguridades acumuladas. La fe se alimenta de decisiones simples, confiar, avanzar, respirar, intentarlo de nuevo. No se necesita una fe perfecta, se necesita una fe viva, aunque sea pequeña, aunque tiemble, aunque esté recuperándose. Una fe pequeña puede mover montañas internas. Una fe débil puede fortalecerse en segundos cuando se decide reactivarla. Y una fe que se enciende, aunque sea ligeramente, crea un espacio donde el miedo deja de tener control. Hoy, este bloque es una invitación suave pero directa, que la fe vuelva a levantarse dentro del corazón, que vuelva a respirar, que vuelva a creer que algo bueno puede suceder, que vuelva a confiar en que nada está perdido. La fe no se basa en sentir, se basa en elegir. Elegir creer, incluso con dudas. Elegir avanzar, incluso con miedo. Elegir confiar, incluso sin ver el camino completo. Cuando la fe se reactiva, el miedo pierde territorio. Cuando la fe despierta, la mente se ordena. Cuando la fe vuelve a encenderse, el corazón encuentra dirección. Hoy es un buen día para tomar esa decisión interna. Creo, confío, avanzo, sigo adelante. Escribe en los comentarios, mi fe se activa y el miedo pierde fuerza. Cuando el miedo comienza a ocupar demasiado espacio, la vida entera parece desequilibrarse. La mente se llena de pensamientos acelerados, el corazón se vuelve inquieto y el cuerpo siente el peso de lo desconocido. Pero en medio de esa tensión emocional y espiritual, existe un refugio que no falla, el Salmo 91. Este salmo no es solo una declaración de protección, es una revelación de provisión interna, de paz profunda y de guía divina. Cada una de sus líneas abre una puerta invisible hacia un estado espiritual donde el temor no tiene autoridad. Allí, bajo el abrigo del Altísimo, el alma encuentra descanso
incluso cuando las circunstancias externas siguen agitadas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta frase no exige fuerza ni perfección. Pide únicamente permanecer. Permanecer en un lugar espiritual donde Dios cubre, donde Dios guía, donde Dios sostiene. Cuando se decide habitar bajo esa sombra, el miedo deja de ser dueño del ambiente interior. No importa cuán fuerte intente acercarse, la sombra del Omnipotente crea una frontera que el temor no puede cruzar. La paz que proviene de esta cobertura no es emocional, es espiritual. Es una paz que nace de la certeza de que hay un Dios vigilando, protegiendo y guardando cada paso. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando esta declaración se pronuncia, la mente comienza a ordenarse. El simple acto de decir, mi esperanza está en Dios, tiene un efecto profundo. Desplaza la ansiedad y coloca la confianza en el lugar correcto. El miedo siempre intenta colocar la mirada en lo que falta, en lo incierto, en lo peligroso. Pero el Salmo 91 mueve la mirada hacia lo seguro, hacia lo estable, hacia lo eterno. En ese castillo espiritual, la provisión llega de forma serena, provisión de paz, de claridad, de fuerza interior y de dirección. Nada externo puede ofrecer lo que Dios entrega desde adentro. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Esta imagen es una de las más tiernas y poderosas de toda la Escritura. No se trata solo de protección, se trata de cercanía. Dios no protege desde lejos, protege desde la cercanía de un abrazo espiritual que envuelve la vida entera. Allí, bajo sus alas, el miedo pierde su intensidad. La mente respira, el corazón se relaja y el espíritu se estabiliza. La provisión de Dios no es solo material, es emocional, mental, espiritual. Es una provisión que llena vacíos que ninguna otra cosa podría llenar. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El miedo tiene horarios. A veces aparece en la madrugada, a veces en los pensamientos del mediodía, a veces en silencios profundos. Pero esta promesa declara que ninguna hora es terreno del miedo cuando Dios está presente. Cada momento del día queda cubierto. Cada pensamiento queda protegido. Cada inquietud queda alineada bajo la luz divina. Es una paz continua, no intermitente. Una tranquilidad que no depende de cómo empieza el día, sino de quién acompaña cada instante del día. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aquí se revela la dimensión espiritual de este salmo. La paz no depende de lo que sucede alrededor, sino de la protección que rodea por dentro. El miedo siempre usa el entorno para alimentar sus historias. Peligros, noticias, incertidumbres, posibilidades negativas. Pero el Salmo 91 anuncia algo diferente. Aunque el entorno presente ruido, la vida queda en manos de Dios. La provisión de seguridad no se basa en estadísticas, sino en promesas. La paz interior no se fundamenta en circunstancias, sino en cobertura divina. Hará que sus ángeles manden cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esta declaración envía un mensaje directo al miedo. No se está desprotegido. Incluso cuando la mente se siente vulnerable, el cielo está activo. La provisión angelical no es simbólica, es una expresión de cuidado constante. Donde hay caminos inciertos, Dios envía guía. Donde hay temores internos, Dios envía compañía. Donde hay dudas profundas, Dios envía señales de dirección. Cada paso queda vigilado por la presencia divina. Al recibir este bloque, algo en el interior puede descansar. No se trata de un drama emocional ni de un clímax espiritual. Se trata de una paz suave que desciende lentamente, como un susurro que calma. El Salmo 91 sigue siendo un refugio vivo. Un espacio donde el miedo no gobierna, donde la mente encuentra estabilidad y donde el corazón recupera serenidad. Escribe en los comentarios: me cubro con el Salmo 91 y recibo la paz de Dios. Hay momentos en los que la vida parece cerrarse como una puerta pesada,
situaciones que no cambian, problemas que se alargan, pensamientos que duelen, decisiones que cansan. Y cuando el miedo se une a esas circunstancias, todo parece aún más imposible. Pero en lo profundo del Salmo 91 está revelado un misterio espiritual. Cuando alguien se refugia bajo la sombra del Altísimo, aquello que parecía inamovible comienza a transformarse. No porque la fuerza humana sea suficiente, sino porque Dios interviene donde antes solo había resistencia, oscuridad o confusión, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esta es una de las promesas más poderosas de todo el Salmo. No habla de una ayuda simbólica, sino de una intervención real. Donde había puertas cerradas, la presencia divina comienza a mover piezas invisibles. Donde había miedo paralizando, Dios activa protección y camino. Donde había imposibilidades, el cielo comienza a abrir espacio. La transformación no surge desde afuera, surge desde el refugio, desde el momento en que el corazón reconoce que no lucha solo, que no avanza solo, que no se enfrenta solo. La vida tiene procesos difíciles que parecen interminables, desafíos que se repiten, pruebas que cansan. Pero Dios no solo acompaña, también interviene. Lo hace a su tiempo, a su manera, con una precisión que ninguna circunstancia puede impedir. El miedo quiere convencer de que todo seguirá igual, que nada mejorará, que el peso será permanente. Pero el Salmo 91 revela lo contrario. Donde se habita bajo el abrigo del Altísimo, lo imposible comienza a moverse. El corazón ríe, las fuerzas regresan, la fe despierta. Y esa transformación empieza de forma silenciosa, casi imperceptible, hasta que un día se nota que el ambiente interior cambió por completo. A veces la transformación no llega porque se lucha demasiado desde lo humano. Se intenta resolver, cargar, controlar, pero la verdadera transformación ocurre cuando se entrega la carga dentro del refugio. Te librará del lazo del cazador. Esta frase no solo libera, renueva. Significa que lo que atrapaba ya no atrapa. Lo que detenía ya no detiene. Lo que oprimía ya no oprime. Cuando Dios rompe un lazo, la historia cambia. El miedo deja de ser señor del camino y se convierte solo en una voz distante sin autoridad. La intervención divina no siempre es inmediata, pero siempre es profunda. Es como la luz que entra por una ventana pequeña, silenciosa, suave, pero imposible de detener. Así actúa Dios en las situaciones difíciles. Se mueve en lo invisible, reorganiza lo imposible, abre puertas que habían estado cerradas durante años. Una palabra suya es suficiente para cambiar lo que parecía definitivo. Una orden suya puede mover circunstancias, sanar corazones, transformar historias. Y aquí viene el clímax espiritual de este bloque. Pisará al león y al áspid, hollarás al cachorro de león y al dragón. Este versículo no es una metáfora ligera, es una declaración de autoridad espiritual. Significa que lo que antes causaba miedo, ahora será vencido. Lo que antes intimidaba, ahora será pisado. Lo que antes dominaba, ahora será derrotado. No por fuerza humana, sino por el poder de Dios actuando desde dentro del refugio. Es la transformación de la posición espiritual, de sentirse perseguido a caminar con autoridad, de sentirse debilitado a avanzar fortalecido, de estar bajo ataque a convertirse en alguien que avanza sin detenerse. Las situaciones difíciles se transforman porque Dios no se limita a observar. Él interviene. A veces cambia el camino, otras veces cambia la fuerza interior y otras transforma completamente el ambiente espiritual que rodea la vida. Lo importante es tener certeza de esto. Nada permanece igual cuando Dios decide actuar. Nada sigue igual cuando su mano toca un proceso. Nada es imposible cuando su sombra cubre el camino. Este bloque es un recordatorio de que incluso si la situación parece oscura, la historia no ha terminado. Dios está obrando, está abriendo, está rompiendo, está sanando, está moviendo. La transformación ya comenzó en lo invisible y pronto será visible en lo natural. Escribe en los comentarios: Dios transforma mis caminos
y abre lo que parecía imposible. Hay hogares donde el miedo entra sin pedir permiso. A veces llega en forma de preocupación, otras veces en forma de tensión emocional, discusiones, inseguridades o silencios que pesan. El hogar, que debería ser un refugio, se convierte en un campo de alerta constante. Pero Dios no creó la familia para vivir en temor. La creó para vivir en paz, firmeza y protección espiritual. Y el Salmo 91 es la declaración más poderosa para cubrir a quienes se ama, para levantar un muro invisible que protege, fortalece y preserva la casa entera. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando estas palabras se aplican sobre la familia, algo profundo ocurre en lo invisible. No se trata solo de proteger a individuos, se trata de cubrir vínculos, emociones, decisiones, caminos y corazones. Habitar bajo la sombra divina significa que la familia queda envuelta en un ambiente espiritual donde el miedo no gobierna, donde las tensiones pierden poder y donde la paz tiene autoridad. La cobertura de Dios no es teórica, es real, activa, constante. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esta imagen no solo habla de protección personal, sino de protección colectiva. Dios extiende sus alas sobre cada persona del hogar, sobre cada espacio de la casa, sobre cada situación que intenta desestabilizar. Donde sus alas se extienden, el miedo no puede entrar. Donde su sombra cubre, el enemigo no puede avanzar. Donde su presencia habita, la atmósfera cambia, la ansiedad se calma, la tensión se suaviza y la paz se establece como huésped permanente. La familia enfrenta luchas que no siempre se ven: preocupaciones económicas, decisiones difíciles, incertidumbres futuras, emociones que duelen, temores que se guardan en silencio. Pero el Salmo 91 declara: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta promesa no significa que nunca habrá desafíos, significa que el mal no tendrá permiso para destruir. Significa que lo que toque la puerta no podrá quedarse. Significa que aunque vengan pruebas, la casa estará sostenida por una mano más fuerte que cualquier amenaza. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esta palabra se vuelve aún más poderosa cuando se declara sobre la familia entera. Significa que no se está solo criando, no se está solo enfrentando dificultades, no se está solo tomando decisiones importantes. Hay ángeles asignados a los caminos de la casa, cuidando entradas y salidas, protegiendo pasos, preservando relaciones, interviniendo en momentos clave. La seguridad familiar no depende solo del esfuerzo humano, depende de la cobertura divina que se activa con fe. Un hogar bajo protección espiritual es un hogar donde el miedo pierde derecho, donde la preocupación no gobierna, donde la oscuridad no encuentra espacio. Y esa protección empieza en el corazón de quien decide interceder por su casa. Cada palabra de cobertura es un muro, cada declaración es un escudo, cada acto de fe es una barrera invisible que el enemigo no puede cruzar. Dios honra la intercesión, especialmente cuando se ora por la familia. Él conoce cada detalle, cada lucha interna, cada necesidad profunda. Hoy es un buen momento para cubrir la casa con autoridad espiritual, para declarar que cada habitación queda bajo la sombra del Omnipotente, para afirmar que cada miembro de la familia, sin importar su edad, su proceso o su situación, queda guardado bajo las alas del Altísimo, para establecer que en el hogar no reina el miedo, sino la paz, no reina la tensión, sino el amor, no reina la incertidumbre, sino la presencia de Dios. Que el Salmo 91 sea la muralla alrededor de la familia, que sea el escudo que bloquea ataques, el refugio que calma tormentas y la luz que guía los días difíciles. La casa queda en manos de Dios, la familia queda bajo su sombra, y donde Él habita, ninguna sombra de miedo puede permanecer. Escribe en los comentarios: mi familia queda cubierta por el Salmo 91. Hay ataduras que no se ven pero que pesan. Ataduras que no vienen de objetos físicos ni de hábitos antiguos, sino de dinámicas modernas que aprisionan el corazón
debilitan la mente y alimentan el miedo silenciosamente. En estos tiempos, no solo existe el temor espiritual tradicional, existen temores nuevos nacidos de comparaciones constantes, presiones digitales, dependencias emocionales, conexiones tóxicas, saturación de información y vínculos invisibles que consumen la paz sin que se note. Y es justamente allí donde se requiere liberación, una liberación profunda, profética y determinada que rompa todo lo que oprime el espíritu. Hoy, este bloque fue diseñado para romper cadenas modernas, inseguridades creadas por redes sociales, dependencia de la aprobación ajena, agotamiento emocional, miedo por exceso de noticias, ansiedad por comparación, apegos dañinos, vínculos digitales que roban tiempo, energía y claridad. No son cadenas tradicionales, pero son cadenas verdaderas. No suenan como grilletes, pero pesan como si lo fueran. Y cuando estas ataduras se rompen, el miedo pierde una de sus fuentes principales de fuerza. La guerra espiritual no siempre se libra contra lo evidente. Muchas veces se libra contra lo que parece normal, contra la necesidad obsesiva de estar conectado, contra la presión interna de demostrar algo, contra la tristeza causada por compararse con vidas ajenas, contra la soledad disfrazada de interacción digital, contra el desgaste emocional provocado por información constante y estímulos sin descanso. Estas ataduras nublan la mente, alimentan el miedo y apagan la fe. Por eso hoy se declara liberación. En este momento se levanta una palabra profética con autoridad. Toda atadura moderna que consume energía espiritual comienza a quebrarse. Todo vínculo emocional que absorbe paz comienza a soltarse. Toda dependencia digital que distrae, confunde o debilita empieza a desmoronarse. Nada que quite claridad tiene permiso para permanecer. Nada que robe fuerza interna tiene derecho de seguir operando. Nada que alimente la ansiedad continúa en pie. Donde se activa esta palabra, la libertad entra como una luz que no pide permiso. Simplemente se abre paso. Hay cargas modernas que producen miedo porque mantienen la mente sobreestimulada y el corazón sobrecargado. Pero ahora, una palabra soberana se declara: libertad total. Libertad en los pensamientos, libertad en las emociones, libertad en la voluntad, libertad en la rutina diaria, libertad para desconectarse de lo que hace daño y reconectarse con lo que trae paz, libertad para cerrar puertas digitales que roban propósito, libertad para soltar relaciones, hábitos, páginas, influencias y dinámicas que no edifican, libertad para respirar sin presión. El clímax espiritual de este bloque ocurre ahora. Se corta toda dependencia que oprime. Se rompen cadenas invisibles. Se deshacen vínculos tóxicos. Se apaga la voz interior creada por comparaciones. Se silencia el ruido digital que alimentaba temores. Se derriban fortalezas mentales construidas por exceso de estímulos. El alma recupera su terreno. La mente recupera su espacio. El corazón recupera su estabilidad. La libertad no es un deseo, es un decreto que toma forma en este instante. Hoy comienza una separación espiritual entre lo que hace bien y lo que destruye. Hoy se cierran puertas que nunca debieron abrirse y se abren caminos que fortalecen. La vida interior respira sin cadenas, el miedo pierde aliados, la paz recupera territorio. Lo moderno ya no domina, lo espiritual toma el control. Y todo aquello que antes parecía imposible de soltar, hoy se suelta bajo esta palabra profética. Escribe en los comentarios: rompo toda atadura moderna y camino en libertad espiritual. Después de caminar bajo la protección y la transformación que el Salmo 91 ofrece, llega el momento de agradecer, no solo por las bendiciones visibles, sino por los procesos invisibles que han llevado a la liberación y al fortalecimiento del espíritu. La vida está llena de etapas, algunas brillantes y otras oscuras, pero en cada una de ellas Dios ha estado presente, guiando, protegiendo y transformando. El agradecimiento es una declaración de victoria. Es una afirmación de que, a pesar de las luchas, la fe ha prevalecido y la esperanza
ha sido restaurada. Hoy se agradece por cada noche de miedo que se ha convertido en testimonio de paz, por cada atadura moderna que se ha roto, dejando espacio para la verdadera libertad, por cada momento de incertidumbre que ha sido iluminado por la presencia divina. Doy gracias porque aunque el camino fue difícil, el Señor me sostuvo. Esta declaración no es solo un acto de gratitud, es un reconocimiento de que la vida no está fuera de control, sino bajo la soberanía de Dios. Cada proceso, cada prueba, cada desafío ha servido para fortalecer la fe y profundizar la conexión espiritual. No hay nada que pase desapercibido ante los ojos de Dios. Todo tiene un propósito, y ese propósito es siempre traer más cerca de su amor y su protección. La vida es un camino de constante aprendizaje y crecimiento, y aunque a veces el miedo intenta dominar, siempre hay un espacio para la gratitud que transforma. Gracias, Señor, por cada paso que me has permitido dar bajo tu sombra protectora. Esta frase es un acto de fe que devuelve la paz al corazón y la claridad a la mente. Agradecer es reconocer que la provisión divina ha estado presente incluso en medio de la tormenta. Bendición final. Que el Señor continúe bendiciendo tu vida y tu hogar. Que la paz que excede todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos. Que la luz de Dios ilumine cada rincón de tu ser, trayendo claridad y dirección. Que la protección del Altísimo te rodee siempre, permitiendo que el miedo pierda su voz y su fuerza. Escribe en los comentarios: gracias, Señor, por acompañarme en este proceso y por mostrarme tu protección. Bendición apostólica. Que Dios te bendiga y te guarde. Que su misericordia te siga y te alcance cada día. Que su paz, que no se compra ni se vende, llene tu vida. Que su fuerza te sostenga en cada paso y que su amor te guíe siempre. Que este día sea marcado por la gratitud y que cada mañana sea recibida con esperanza y fe renovadas. Si esta oración te ha edificado, suscríbete para recibir más palabras de fortaleza y protección. Dale like para que esta bendición llegue a más personas que necesitan escucharla. Comparte esta oración con alguien que también necesita sentir la presencia de Dios en medio de sus miedos y desafíos. Que la gratitud que expresas hoy vuelva multiplicada a tu vida.